Imagínense, 36 años haciendo reformas a la Constitución. Nadie de estos varones del dinero reclamando porque les beneficiaba en 36 años. Todas las reformas. Y además, llamo a los intelectuales orgánicos a que hagan un trabajo sobre esto o me desmientan. En 36 años nunca hicieron una reforma en beneficio del pueblo. Todas las reformas que hicieron fue para adecuar el marco jurídico y legalizar el saqueo de los bienes del pueblo y de la nación. Y en la época de Salinas comenzó todo esto, siguió con Zedillo, engañaron con el cambio, ahí viene el cambio, con Fox, lo mismo, Calderón, lo mismo, los que estuvieron en Hacienda con Salinas o con Zedillo fueron los de Hacienda, de Fox y de Calderón, hasta el sexenio pasado. En una contundente declaración, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra las políticas neoliberales que, según él, marcaron el rumbo de las últimas 3 décadas en el país. Durante su intervención, el mandatario no escatimó en señalar a los responsables de lo que considera un saqueo sistemático de los recursos nacionales, beneficiando únicamente a unos cuantos y dejando a millones de mexicanos en condiciones de extrema pobreza. López Obrador comenzó su discurso refiriéndose a los 36 años de reformas constitucionales que, en su opinión, nunca fueron diseñadas para beneficiar al pueblo. Imagínense 36 años haciendo reformas a la Constitución, ninguno de estos varones del dinero reclamando porque les beneficiaba, declaró el presidente, haciendo alusión cómo a las élites económicas se beneficiaron durante el periodo neoliberal. Para López Obrador, todas las reformas realizadas en ese lapso estaban dirigidas a adecuar el marco jurídico para legalizar el saqueo de los bienes de la nación. El presidente también lanzó un reto a los intelectuales orgánicos, pidiéndoles que demuestren lo contrario. López Obrador hizo un repaso de cómo las administraciones pasadas contribuyeron a la profundización de la desigualdad en México, comenzando con Carlos Salinas de Gortari, a quien acusó de ser el principal arquitecto de las políticas neoliberales. Entonces, es lamentable, no podía yo dejar de tratar este tema porque es una vergüenza lo que hicieron los del Consejo Coordinador Empresarial. Presidente, ellos también son los culpables de que tengamos tantos millones de mexicanos en el extranjero. En estos 36 años de los que habla usted, muchos de esos paisanos que están en Estados Unidos tuvieron que abandonar sus lugares por culpa de esto. Sí, porque dejaron el campo en el abandono, porque privatizaron empresas, porque se dedicaron a saquear, no hubo inversión pública, no creaban empleos. Imagínense si no se van a ir los mexicanos al extranjero, si el salario perdió en todo el periodo neoliberal el 75% de su poder adquisitivo. Es muy sencillo de explicar. Vergüenza debería de darles.
El mandatario señaló cómo el saqueo de los recursos públicos continuó durante las presidencias de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Engañaron con el cambio, ahí viene el cambio con Fox, lo mismo con Calderón, expresó el presidente López Obrador. De acuerdo con el mandatario, no hubo diferencia en las políticas económicas a lo largo de estos sexenios, pues los mismos funcionarios que trabajaron en Hacienda durante los gobiernos de Salinas y Zedillo continuaron desempeñando funciones clave en las administraciones posteriores, perpetuando así un modelo que priorizaba los intereses de las élites sobre el bienestar del pueblo. Uno de los aspectos más críticos que señaló López Obrador fue el impacto devastador de estas políticas en el campo mexicano. Dejaron el campo en el abandono, privatizaron empresa, se dedicaron a saquear, manifestó con indignación López Obrador. Esta falta de inversión pública, sumada a la pérdida de empleos, provocó que millones de mexicanos se vieran obligados a emigrar, principalmente a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades. El presidente ilustró el colapso del poder adquisitivo del salario mínimo como un claro ejemplo del fracaso del modelo neoliberal. Afortunadamente, López Obrador dijo que su gobierno ha logrado aumentar el salario mínimo a más del doble, aunque el daño causado durante décadas sigue siendo evidente. López Obrador también se refirió a la resistencia y la resiliencia del pueblo mexicano ante la adversidad. A pesar de las duras condiciones económicas, muchos mexicanos optaron por emigrar o encontrar formas de sobrevivir dentro de la economía informal, en lugar de caer en conductas antisociales. El presidente destacó que a pesar de las difíciles circunstancias, México no experimentó un estallido social gracias a la naturaleza trabajadora, sensata y pacifista de su gente. Según López Obrador, esto se debe a que los mexicanos buscaron alternativas, ya sea a través de la economía informal o migrando al extranjero, en lugar de optar por la violencia. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que su gobierno seguirá trabajando para revertir los efectos de las políticas neoliberales que durante décadas afectaron el país, aunque reconoció que el camino no ha sido fácil. Se mostró firme en su convicción de continuar con las reformas necesarias para asegurar el bienestar de la población, especialmente de los más vulnerables. Con estas palabras, el mandatario reafirmó su compromiso con la justicia social y su lucha contra las desigualdades estructurales que han marcado a México durante tantos años. Sin duda, su mensaje resonará en el debate público, generando opiniones divididas, pero también poniendo en evidencia las profundas cicatrices que dejó el neoliberalismo en la historia reciente del país. Hace 30 años, en el 83, 36 años, 40 años, cuando empezó la política neoliberal, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Un salario mínimo. ¿Por qué no ponen la gráfica? Cuando llegamos, pon la del salario y pon la de las tortillas. Cuando llegamos, creo que era 6 kilos. De 50 kilos a 6 kilos cuando llegamos. Y ahora hemos aumentado el salario a más del doble, el mínimo. Miren lo que hicieron. Empobrecieron al pueblo. Y por eso, tienes razón, muchos tuvieron que irse a buscar la vida a Estados Unidos. Por eso no hubo un estallido, porque nuestro pueblo es muy trabajador, muy responsable, muy sensato, muy pacifista. ¿Qué hicieron los mexicanos? Dos cosas. Una, buscarse la vida como pudieron. Y todavía, con el estigma de que eran ambulantes, de que no pertenecían a la economía formal, de que no pagaban impuestos, ¿sí? Y gracias a eso mucha gente sobrevivió. Y otros que decidieron emigrar, en vez de
tomar el camino como sucedió de las conductas antisociales. En algún grupo, afortunadamente, los menos, pero por esa política.